que pueden ir a su sala. También a los niños entonces de la escuela dominical les vamos a pedir que puedan salir. A mis hermanos a los que nos quedamos les voy a invitar a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Vamos a estar leyendo solamente el versículo 13, como ya habíamos estado hablando, ¿cierto? La semana pasada. Hoy día vamos a hacer algo también quizás diferente, y es el poder ver entonces este versículo de diferentes formas, tratando de verlo con mayor profundidad. Dice entonces en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, en su versículo 4: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Tome asiento, amados hermanos. A ver, la semana pasada nos introdujimos nosotros a este mismo capítulo, a este mismo versículo, de hecho, para poder ver una particularidad del amor, ¿cierto? Nosotros estamos viendo ya hace un tiempo esta carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo entonces ha hablado de la preeminencia del amor, particularmente en el capítulo 13. Y la semana pasada nosotros hablamos de una característica del amor, porque el apóstol Pablo va a hablar de las características del amor. Nosotros la semana pasada pudimos comprender que hay diferentes tipos de amor, ¿no? Hay un amor perfecto. Aquí particularmente el apóstol Pablo está describiendo un amor, el amor ágape, que es el amor, por lo demás, que somos llamados a tener los unos con los otros. Nosotros no somos llamados a tener un amor eros entre nosotros, y ni siquiera es el amor storge el que de alguna manera se debe manifestar en la iglesia, es un amor ágape, ¿ya? Ahora bien, la primera característica entonces del amor era que era sufrido. Cuando nosotros amamos, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque amar, ¿cierto?, va a ir en contra de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos en nuestros corazones. Esto es una realidad. Pero hoy día entonces nos vamos a ir a ver otro atributo, podríamos decir, otra característica del amor. Y aquí el título del sermón del día de hoy es que el amor es benigno. El amor es benigno. Podríamos entender, amados, de manera muy simple, de una manera muy lineal, ¿cierto?, que cuando uno ama a alguien, busca el bien del otro. Eso ciertamente es
algo fácil de comprender. Quizás no deberíamos darnos tanta vuelta en eso. Cuando yo amo, procuro el bien de la otra persona. Eso es muy simple de entender. Ahora bien, la dificultad de poder comprender o de poder aplicar correctamente la benignidad de ser bueno para con los otros radica en comprender quizás qué es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces creemos y hacemos cosas pensando que es bueno para las personas, pero lo que tenemos que preguntarnos o preocuparnos realmente es que si eso que aparenta ser bueno realmente es bueno, ¿cierto? Un ejemplo de esto, muy simple quizás, o muy cotidiano, es para con nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿cierto? Muchas veces nos piden cosas. Hoy día, en este tiempo, nos piden un celular. Todos los niños piden celulares. Yo tengo un niño de 10, 12 años, ¿cierto? Y él me pide un teléfono. Para el mundo, para muchas personas, que yo le compre un teléfono es súper bueno. Derechamente es preocuparme de los intereses del niño. Alguien te podría decir, ¿por qué no le compras un teléfono al niño? Tú eres malo con ese niño. Tú procuras el mal para ese niño. Pero nosotros lo entendemos de otra manera. ¿Quién está bien y quién está mal? ¿Qué es lo realmente bueno para el niño y qué es lo realmente malo para el niño? Suena muy lindo y suena muy bonito que yo me esfuerce, trabaje, gaste dinero y le compre un iPhone 58 a mi niño, ¿cierto? Y se lo regale. Y eso puede ser muy loable, puede ser muy lindo, ¿cierto? ¿Pero será beneficioso para mi hijo? La respuesta es no. No es beneficioso para un hijo comprarle un teléfono celular. Es más, es un daño. Comprarle un teléfono a un hijo es un daño. Y básicamente eso implica hacerle el mal. Eso es hacerle un daño. Eso, por tanto, no es amar a tu hijo. Eso es tratar de hacer algo bueno para quedar bien tú, pero realmente tú no te estás preocupando del bienestar de aquel que recibe tu obra. Tú le estás haciendo un daño. Y este es un problema que se repite muchas, pero muchas veces, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que pueden verse muy lindas a la vista, pero que generalmente hacemos un daño. Un ejemplo, ¿cierto? De esto también, quizás que se da con la dinámica de la iglesia, y quizás manifestándolo en las cosas comunes dentro de la iglesia. Y es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizás práctico. Yo estoy por ahí caminando en la iglesia local y veo que un hermano, ¿cierto? Por ejemplo, ahí atrás hay un espacio que está cerrado, donde está el refrigerador y esas cosas. Yo voy pasando, voy a buscar una vía y antes de llegar veo que un hermano me está murmurando contra mí. Oye, el pastor, no sé, anda hediondo, lo que sea, no sé, cualquier tontera. Y él está pegándome, derechamente, pelándome. Está murmurando. Nosotros, por amor, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, yo no le voy a decir, oye, ¿qué estás hablando de mí? Y hacer un escándalo. Eso es lo que sí o sí no vamos a hacer. Vamos a callarnos. Voy a tener paciencia. Voy a guardar. Quizás lo que está diciendo me va a doler y yo voy a sufrir por eso. Yo me voy a reservar. ¿Cierto? Eso está bien. Pero lo que yo no tengo que hacer, porque esto ya se transforma en algo malo, es dejarlo pasar. Es dejarlo ir, o de alguna manera esconderlo y ponerle una semillita en mi corazón y ponerle harta tierra ahí, y de hecho echarle agüita, porque eso es básicamente sembrar una semilla. Lo que yo tengo que hacer, hermanos, lo que realmente es correcto, es después de yo decir ya, perdonarlo en mi corazón, y ir a donde el hermano y decirle, hermano, ¿tú por qué estás hablando de mí? ¿Realmente crees eso de mí? ¿Realmente piensas eso? ¿Por qué lo dijiste? ¿Qué tienes en contra de mí? Somos llamados nosotros a conversar. ¿Por qué? Porque si es que yo no hago eso con mi hermano, yo estoy haciéndole un mal a él.
si es que yo no tomo cartas en el asunto, yo le voy a estar haciendo un mal a mi hermano. Y fíjense que el Señor es muy sabio, ¿cierto? El Señor, de hecho, nos habló de esto. Jesucristo mismo, en un proceso que se llama, o que se conoce como el proceso de disciplina, en la iglesia nos estableció una forma a seguir. Y Él nos dice, ¿cierto? En Mateo 18, que si tu hermano peca contra ti, un hermano peca contra ti, anda y en privado, los dos solos, conversan y amonéstalo. Repréndelo, dice la Escritura. Y ojo con esto que nos está diciendo que vaya y usted lo rete como si fuera autoridad y básicamente... No. Vaya y converse con su hermano, los dos. Y pídale, ¿por qué no?, razón del por qué está diciendo lo que dice. Eso, hermanos, es amar a mi hermano. Si yo dejo de hacer eso, para que entendamos bien, yo estoy dejando de amar a mi hermano. Porque pensemos en esto. ¿Cómo mi hermano va a mejorar? ¿Cómo mi hermano va a corregir su camino? Si él incluso puede pensar que hablar de los demás está bien. Porque recordemos que en una iglesia vienen personas de diferentes contextos, con diferentes culturas, con diferentes formas, etc. Y puede que él piense que eso está bien porque es normal en su familia. Pero hermanos, yo en amor tengo que ir y decirle a mi hermano, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dices esto? ¿Realmente lo crees? Amonestarlo en amor, obviamente, hermano. En amor, con un carácter formado. No se va a poner a discutir usted, eso tampoco tiene nada de edificación. Recordemos lo que dice la Escritura, el mismo Corintios. Es necesario que en la iglesia hayan disensiones para que sean probados los que realmente son, de verdad, hijos de Dios. Y en ese sentido nosotros, que somos, de alguna manera, tenemos un mal entendimiento, pensamos que cumplimos con hacer el bien solamente evitando el conflicto o la confrontación. Pero eso no necesariamente es bueno, hermanos. Cuando nosotros somos afrentados de manera directa, nosotros tenemos que ir, porque es una responsabilidad ante Dios. Si es amar a mi hermano, ir y tener un mal rato. Es como con los niños, ¿no? Si a un niño a usted le falta el respeto, nosotros, y no sé, su hijo le grita, ¿qué pasa si usted deja pasar eso? Lo deja pasar. El niño después se transforma en un delincuente. ¿Por qué lo retamos? ¿Por qué le decimos eso no se hace? ¿Por qué lo castiga? Porque lo ama. El Señor dice en su palabra, ¿cierto?, que toma a todo aquel que lo toma por padre y lo disciplina. Y si no lo disciplina es porque no lo ama, ¿no? Es como un hijo bastardo, suena fea esa palabra. Es como un hijo bastardo. Aquel que no recibe la disciplina, que no es disciplinado, es como un bastardo. ¿Por qué? Porque no recibe el amor de padre. Ahora, nosotros como hermanos en la Escritura somos llamados a ir y conversar, tratar los temas. Obviamente, hermanos, siempre esto está sujeto al criterio, porque Dios también nos ha dado criterio. Quizás si quisiéramos tomar una recomendación lineal respecto de esto es, usted debe o tiene esta obligación de ir y confrontar en amor a un hermano cuando usted ha sido atacado directamente. ¿Cierto? Cuando usted ha sido atacado directamente, usted tiene la obligación de ir. Ahora, si usted se toma las palabras que dijeron por ahí, ¿cierto? Oye, pero es que esta persona que tiene el pelo negro, yo tengo el pelo negro y me lo dijo a mí. No es así, hermano, porque aquí todos tienen el pelo negro. Muchas veces también nosotros andamos hipersensibles y pensamos que todo es para nosotros. Y no es así. Si no estamos seguros, absolutamente seguros que la afrenta no ha sido contra mí directamente, no, yo no puedo tomar esas cargas, porque si no, habla de una persona también contenciosa, ¿no? De una persona que anda buscando el problema. No es así. Tenemos que guardar entonces las reservas. Ahora bien, todo esto está enfocado, hermanos, en entender que muchas veces nosotros podemos hacer cosas que suelen ser lindas, que suelen ser vistas de manera bien, pero que no realmente terminan o no se fundamentan en buscar el bien de los demás. Si nosotros pensáramos en otro ejemplo, y este es un ejemplo pero muy muy claro también, es el tema de las ayudas monetarias. Esta es otra forma de hacer cosas que suenan lindas, que se ven lindas, pero que realmente no procuran el bien de las personas. Ojo con esto.
Por un lado, tenemos que dejar muy claro, amados hermanos, que nosotros como creyentes tenemos la obligación ante Dios, de sostener tanto a la iglesia como ayudar al que está en necesidad. Eso está absolutamente claro, no hay discusión al respecto. Cada persona que dice yo quiero seguir a Cristo debe hacer lo posible por participar, no solamente con su presencia, sino que con sus recursos para la prosperidad, tanto de la iglesia como, y esos recursos usados también para ayudar a los que están en necesidad. Eso, hermanos, es indiscutible. Ahora, muchas veces nosotros, porque lamentablemente esto es una cosa que yo creo que pasa en muchas iglesias, salvo las iglesias de prosperidad, esas nunca tienen estos problemas financieros. Generalmente las iglesias normales tienen problemas financieros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de necesidad, las necesidades son muchas y siempre los recursos son limitados, es una realidad. Ahora, muchas veces nosotros tenemos que pedir ayudas adicionales a un hermano. Oigan, hermanos, tenemos al hermano Pedrito que está en una circunstancia difícil, necesitamos reunir dinero. Y aquí entonces lo que sucede siempre, y es algo que nosotros tenemos que meditar profundamente, y es que, hermanos, en esta sociedad, en este tiempo, donde los recursos no son tan difíciles de conseguir, donde muchos tienen recursos, fíjense que dar dinero no les cuesta mucho. Hay personas que incluso les cuesta eso está bien. Pero las personas en general, vamos hablando haciendo una generalidad, la gente no se complica tanto, da dinero, aporta. Y eso alguien podría decir, wow, qué bueno que des mucho dinero, ¿cierto? Qué bueno que tú sueltes dinero. ¿Cuál es el problema aquí? Es que es fácil soltar dinero si yo con eso dejo de involucrarme. Es fácil soltar dinero si con eso yo dejo de involucrarme realmente. Nosotros somos una iglesia pequeña, hermanos. Somos todo un grupo de personas que tenemos la posibilidad todavía de tener comunión prácticamente todos con todos. Es normal que hay algunas personas que tengan más afinidad con otros, pero todos deberíamos tener comunión con todos. En primer lugar, nadie debería alejarse. Todos deberían tener comunión con todos. Y por tanto también podemos estar muy cercanos a las necesidades de los demás. Si nosotros como iglesia, desde aquí, desde el gobierno de la iglesia, decimos, necesitamos ayuda para el hermano Pedrito, lo que deberían hacer del corazón de todos en esta iglesia, no solamente dar, que eso es necesario. Yo quiero dar, pero también debería ir eso acompañado de él. Yo quiero saber, yo quiero estar con él. El hermano Pedrito está enfermo, yo quiero ir a acompañarlo, yo quiero ir a verlo. Lamentablemente lo que sucede mucho, hermanos, en nuestra vida hoy día, que es demasiado hedonista, es que nosotros nos zafamos problemas dando plata. No, yo ya di 10, 20, lo que sea. Yo ya di plata, yo ya participé. Ese problema menos. La pregunta es, ¿eso, hermanos, realmente es amor? La respuesta es no. La benignidad del amor que el apóstol Pablo habla aquí va mucho más allá de eso. Muchas veces nosotros nos engañamos, nuestros corazones son perversos y porque participamos monetariamente alivianamos nuestra conciencia, pero hermanos, eso no es amor. Amor es involucrarse. Amor es decir, yo quiero saber qué le pasa a mi hermano. Llamar a mi hermano. Hermano, ¿qué te pasa? No sé, voy a estar orando por ti, llamarlo continuamente, te puedo ir a visitar, puedes recibir visitas, puedo ir a verte, encargarme de ir a ver. Eso es todo lo que necesitas, recursos solamente, te falta algo más. Estar preocupado, involucrado, eso, hermanos, es amor. Por otro lado, muchas veces, hermanos, nosotros damos dinero realmente y también para salir del paso, pero por otro lado también podemos hacerle un daño a un hermano. Si yo tengo un hermano en la iglesia que es flojo, ¿cierto? Y es flojo y pasa constantemente problemas económicos, si es patudo por lo demás, y esto digamos las cosas como son, patudo y flojo, y yo lo alimento con recursos, yo le estoy haciendo un daño.
De hecho, alguien por ahí dijo, ¿saben qué? Esto es una analogía. A los africanos, al país de África, no se le ayuda realmente. Se le dan millones y millones y millones de dólares, pero no se le ayuda. ¿Por qué? Porque si realmente se le ayudara, no necesitaría más ayuda. Pero se le ayuda, se le ayuda, se le ayuda. Porque realmente lo que se busca ahí no es realmente sacar a este continente que ya lleva muchas décadas igual. No. La idea es mantenerlo ahí. Y esto muchas veces también pasa con las familias, con las personas. El hermano flojonazo, el hermano patudo, se acostumbra a vivir así y siempre anda con esto, y siempre anda poniendo cara, y siempre anda pidiendo. Y darle es un daño. Es mejor conseguirle un trabajo, ¿cierto? Es mejor confrontarlo y decirle, hermano, tú eres un irresponsable. Muchas veces las maneras de amar y buscar el bien de los demás no son gratas, por hermano. No basta, ¿cierto?, con la manera lineal y superficial de ver las cosas que, sí, está bien, esto debe hacer bien. No, hermanos. Cuando nosotros buscamos ser benignos, ser buenos, implica, ¿cierto?, esto, buscar el bienestar, el bien del otro. Y nosotros en ese sentido sabemos que es bueno. Que es bueno, hermano, que este hombre, esta familia pueda salir adelante. Y para eso muchas veces tiene que ser confrontada. Quizás, hermanos, la máxima representación o el máximo ejemplo que nosotros vemos continuamente es con nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos, nosotros los transformamos en los villanos muchas veces de ellos. A veces nos odian a nuestro hijo. ¿Cierto? No nos quieren. ¿Por qué? Porque nosotros procuramos muchas veces el bien para ellos por más que a ellos no les guste. Por más que a ellos no les convenga a sus ojos. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos recorrido un mayor tramo. Esto también quizás nos sirve a los que ya somos mayores en la iglesia. Hay personas que son mayores en la iglesia. Y aquí estoy en una iglesia joven, hay muchos jovencitos. A los jóvenes les digo, bueno, tengan atención a los consejos de alguien que ha pasado más tiempo que ustedes. No sean soberbios. Oigan. Porque muchos ya pasaron por ahí. Sería bueno que escuchen los consejos de los más ancianos, de los más viejos. Nosotros, hermanos, por tanto, buscando el bien de los demás, vamos a pasar problemas. Vamos a ser ingratos muchas veces. Pero tenemos que enfrentarlo. Tenemos que nosotros ser capaces de decir, hay un bien mayor. Cuando yo amo, debo buscar el bien de mis hermanos, los demás. Debo esforzarme por buscar el bien de los hermanos. Y eso no va a ser, hermanos, si yo no me involucro realmente con ellos. El involucramiento, la comunión de la iglesia, hermanos, es fundamental para poder hacer esto. Yo no puedo ser benigno para con mi hermano si yo no me involucro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que, por ejemplo, pasan las personas que son inconstantes en la fe? Que ellos no pueden amar a nadie, por hermano. ¿Por qué? ¿Cómo vas a amar a tu hermano si tú no estás? ¿Cómo tú vas a seguir el camino que Dios ha determinado para tu vida, que es amar a tus hermanos, si tú ni siquiera conoces a tu hermano? ¿Y por qué no conoces? Porque es que no vienes. Vienes una vez cada 3 meses, cada 2 meses, una vez al mes. No, hermanos. La iglesia es llamada a la comunión. Y no se puede tener comunión si no estás. Ahora, esto forma parte de lo que Dios quiere para los hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 12 de los deberes cristianos, se empieza a hacer una serie de descripciones de los deberes que tenemos como cristianos. ¿Tenemos deberes como cristianos? ¿Sí o no? El apóstol Pablo habla de deberes cristianos. ¿Tenemos deberes o no? Somos salvos por gracia y no hay que hacer absolutamente nada. Porque todo lo que tengamos que hacer entonces es ley, ¿no? No. Tenemos deberes, hermanos. Tenemos deberes para con Dios. No significa, hermanos, que nuestra salvación penda de eso. No tiene nada que ver eso una cosa con la otra. Nosotros tenemos deberes. Podríamos pensar de deberes éticos, morales, ante Dios. Por cuanto Dios es nuestro amo, nuestro Señor, nosotros somos también legalmente sus siervos. Y tenemos deberes. Y Dios nos llama no solamente a poner a disposición de la iglesia, nuestros dones, sino que nos dice en Romanos 12,
Lloren con los que lloran. Rían con los que ríen. Gócense con los que se gozan, hermanos amados. Estén unánimes todos ustedes. No sean altivos, no sean soberbios. Prefieran a los más humildes. Ese es un mandamiento, un deber cristiano. ¿Cómo nosotros vamos a llorar con el que llora? Yo te pregunto, hermano, ¿cómo tú lloras? O realmente te voy a preguntar, ¿tú lloras con los que lloran en la iglesia? ¿Sabes quiénes lloran en la iglesia? ¿Cómo vas a llorar con los que lloran si tú ni siquiera conoces a la iglesia? Es un deber cristiano conocer a tus hermanos. Si tú quieres amar realmente, si tú quieres procurar el bien, es tu deber preocuparte de los hermanos. No es deber de los demás hermanos conocerte a ti, no. Tú tienes la responsabilidad de conocer a tus hermanos y saber quién llora para llorar con él, saber quién ríe para reír con él, saber quién se goza para también gozarse con él. Es nuestro deber cristiano, amados hermanos. Si yo quiero realmente, podríamos decir, andar en una senda que sea agradable a Dios, esa senda es de amor. Tenemos que amarnos. El Señor manda a que nosotros mismos nos amemos. Y eso implica sufrir con el que está sufriendo, hermanos. De alguna manera figurativa, enfermarnos con el que está enfermo, ¿cierto? Alegrarnos con el que está alegre. Si alguien es exaltado en la iglesia, bueno, yo gozarme con él. Si alguien de alguna manera está sufriendo necesidad, entonces yo la sufro con él, amados hermanos. Eso se llama involucrarse, saber realmente qué es lo que está pasando fuera de mí. La semana pasada nosotros hicimos una reflexión, que lamentablemente donde nosotros vivimos en una sociedad, ¿cierto?, que realmente es cómoda, hedonista, amante del placer, cuesta mucho sufrir. Bueno, en este mismo sentido, hermanos, cuando hablamos de la benignidad, nosotros también tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad antropocéntrica, centrada en el yo. Yo primero, para mí lo primero, yo tengo que pensar en lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. No sé si han escuchado, no, yo he aprendido que soy yo y después los demás. Yo he escuchado eso. Pero eso no es cristianismo. Eso no es hacer iglesia, eso no es caminar en la voluntad de Dios. Eso no es lo que Cristo quiere para su iglesia. Eso bajo ningún punto de vista tiene relación con una cosmovisión bíblica cristiana. No, hermanos. El cristianismo de verdad es mi hermano primero y después yo. ¿Y sabe por qué mi hermano primero? Básicamente porque Cristo lo ordena así. Ama a los demás como tú te amas a ti mismo. Y pucha, que nosotros nos amamos, hermano. Tenemos una devoción por nosotros mismos. Amamos tanto el nombre, tanto nuestro honor. Yo te pregunto realmente, hermano, ¿cuánto te importan tus hermanos? ¿Realmente te importa el que está al lado, la congregación? Te pregunto, ¿qué haces tú por tus hermanos? Yo te pregunto realmente, ¿cuánto has hecho tú por tus hermanos? Para que lo medites. ¿Qué realmente has hecho por tus hermanos? Ah, es que yo el otro día o hace un año di 10,000 pesos para la ofrenda. Te pregunto, ¿eso es digno de admiración y de aplauso? ¿Crees que cuando llegue al trono de Dios, Dios te diga, pasa por aquí, buen siervo fiel? No, hermano, nos quedamos muy cortos. Muy cortos. ¿Y saben por qué? Porque vivimos lamentablemente contaminados por una atmósfera, un ambiente centrado en nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿cuánto importa la iglesia en tus decisiones? No, es que yo me voy a ir a vivir a Puerto Montt. Oye, ¿la iglesia? No, la iglesia, me buscaré otra por allá, ¿cierto? Oye, yo voy a hacer esto. ¿Cuánto te importa la iglesia en tus decisiones? De lo que tú estás haciendo en tu vida, ¿cuánto importa la iglesia? ¿Cuánto pondera la iglesia en eso? No, es que yo hago mis propios planes, hago mi vida, que yo tengo mis planes. No, como que no se juntan. Bueno, eso habla de ti y del amor que tú tienes por la iglesia. Porque el Señor manda a amarnos los unos a los otros. Y el amor, ojo, que lo que estamos hablando hoy día es benigno.
busco el bien de los demás. Y ese bien de los demás va por encima de mi bienestar propio. Ya el apóstol Pablo ha dicho que el amor es sufrido. O sea, si yo quiero poner el bienestar de los demás por encima mío, eso me va a costar sufrir. De innumerables maneras, como lo hablamos la semana pasada. Pero eso realmente es amar, hermanos. Es chocante, ¿no? Es fuerte, no, es molestoso. Es molestoso que nosotros tengamos que poner a los demás por encima de nosotros. ¿Cómo es eso? No me gusta este mensaje. Bueno, esto es típico, entonces donde se predica la palabra. La palabra no es para nada grata. ¿Por qué? Porque apunta en contra de todo lo que nosotros realmente anhelamos. Y anhelamos porque nuestros corazones son engañosos. Pero esta es la verdad de la palabra que nosotros necesitamos, hermanos. Porque esto realmente es cristianismo, hermanos. Si nosotros decimos seguir, nos decimos nosotros seguidores de Cristo, entonces tenemos que caminar como Cristo caminó. Por lo demás, amados hermanos, la benignidad, el buscar el bien de los demás, es un fruto de un hijo de Dios. Es una consecuencia, una manifestación, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Gálatas respecto de los dones? Más el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que es? Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, paciencia. Pero benignidad, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que un hijo de Dios, que ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios, debe ser moldeado en su carácter para ir en pos de parecerse a Cristo. Hermanos, y Cristo, amados hermanos, es la manifestación misma de la benignidad. Él amó a los demás sin mirarse a sí mismo, amados hermanos. Sin mirarse. Él soportó la tortura, soportó todo por nosotros. Es el ejemplo, hermanos. Por tanto, si nosotros caminamos sin ser benignos, sin buscar el bien de los demás, ojo que estamos caminando por un camino errado. Estamos caminando por un camino que no es el correcto. Si yo estoy caminando por un camino, valga la redundancia, donde el bienestar y la prosperidad y todo lo que mis pensamientos, mi filosofía, mis premisas, mis consignas, lo que sea, son mi norte, entonces yo estoy equivocado. Y estoy pasando por un camino que no es el que le agrada a Dios. Estoy haciendo una afrenta a Dios. Y ojo con esto, porque si el fruto del Espíritu es caminar en benignidad, caminar en contra o no en benignidad es caminar carnalmente. El que camina sin andar, sin preocuparse, sin ser benigno, sin sufrir por los demás, hermanos, anda en la carne, hermanos. Carnal. Puede ser una eminencia del conocimiento, pero es un carnal. Puede simular todo, de alguna manera, todo lo que puede ser la máxima expresión de la espiritualidad, pero ante Dios es carnal. Se muestra, se ven a los hijos de Dios por cuánto aman a sus hermanos. ¿Quiere tener realmente un parámetro para poder ser un buen cristiano o un mal cristiano? Bueno, ¿cuánto ama a su hermano? Esa es la pregunta. Así lo enseña Dios en la Escritura. ¿Querés ser espiritual? Andar en el espíritu, ¿cierto? ¿Querés realmente ser espiritual ante los ojos de Dios, no ante los ojos del hombre? Porque ante el ojo del hombre yo me pongo una banda blanca, ¿cierto? Una cuestión en la cabeza y empiezo a hablar de manera extraña y ya soy espiritual para todos. No, espiritual para Dios. El espiritual para Dios es aquel que más humilla, es aquel que ama, es aquel que se preocupa por su hermano. Ese es espiritual ante Dios. Y por tanto, si nosotros queremos entonces caminar como Dios manda, debemos nosotros buscar el bien de los demás. Fíjense que en un momento Jesús, en Lucas capítulo 6, dice: amad a vuestros enemigos y haced el bien. ¿Cómo? ¿Incluso hacerle el bien a nuestros enemigos? Sí, hermanos. Hacerle el bien incluso a nuestros enemigos. Quizás la vara es muy alta, ¿no? Es demasiado exigente. Cuando realmente nosotros nos encontramos con las exigencias de Dios para nosotros, ya el cristianismo no me sabe tan seductor, ¿cierto? No es tan lindo. ¿Cómo que amar a mí es buscar el bien de mis enemigos? ¿Sí? Cristo dijo eso. Y fíjense cuál es la razón.
Vamos a leer Lucas 6:35 completo. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Eso dice el Señor. ¿Por qué? Y fíjense lo que dice. ¿Cuál es la razón de por qué nosotros debemos amar, imagínense, amar a nuestros enemigos, procurar el bien para nuestros amigos? ¿Cuánto más para con nuestros hermanos? ¿Cuánto más para con nuestros hermanos? ¿Cuál es el fundamento de esto? Porque Él, Dios, dice Cristo, es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cuál es el fundamento de poder nosotros ir a amar y buscar el bien de los demás? Bueno, seguir el ejemplo de Dios. Seguir el ejemplo de Cristo. Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo. Y no se olvide de esto, hermano. Porque muchas veces nosotros condicionamos el bien hacia los otros hermanos si es que se lo merecen según nuestros parámetros. Yo le voy a hacer el bien a mi hermano siempre y cuando él lo merezca. Cuando él se lo gane. Cuando él dé frutos de merecimiento. Cuando él alcance cierta altura. Pero la pregunta es, ¿Dios ama de esa manera a nosotros? ¿Dios nos amó a nosotros? Ojo que aquí el Señor Jesucristo está hablando, ¿cierto?, de los ingratos, de los malos, y podríamos hablar de los perversos, incrédulos, de los enemigos de Dios. Gente mala. Gente mala. Y así Dios, aún así, los ama. Y es más que eso, hermano. Nos amó. Porque ese es el punto. Nos amó. Esos ingratos, esos perversos, éramos nosotros. Usted, hermano, yo, todos nosotros éramos enemigos de Dios. Cristo murió por una cantidad enorme de personas malas, ingratas, perversas, infieles. Y aún así procuró su benignidad, procuró el bien para ellos, para nosotros. Y murió en la cruz, hermanos, por gente vil y pecadora como nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ese mundo éramos nosotros, amados hermanos. Gente malvada. Nosotros aún cuando éramos enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo a morir. Nosotros éramos los malos. Si nosotros, hermanos, éramos malos, nosotros éramos perversos, sucios, viles, rebeldes, blasfemos, idólatras, adúlteros de corazón, ladrones, mentirosos. Eso éramos nosotros. Y muchas veces también seguimos con esas conductas. Pero Cristo a nosotros nos amó con un amor, hermanos, perfecto. ¿Por qué entonces nosotros no podemos o no amamos a nuestros demás hermanos? No, hermanos, está mal. Debemos amarnos. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros. ¿Cómo? Misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios también los perdonó a vosotros. Nosotros, hermanos, que hemos sido tan viles. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes puede reflexionar. Cada uno de nosotros podemos reflexionar en cuán malos hemos sido nosotros y cuán preciosa es la gracia de Dios. Nosotros podemos meditar en cuánto hemos sido malvados delante de Dios y tomar la gracia de Dios y abrazarla y amarla. Ahora, si Dios nos amó de tal manera, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos amar a los demás hermanos de la misma manera o de la manera similar? ¿Por qué tomando la gracia de Dios, cierto, nuestros corazones, tomándose perdón, nosotros somos negligentes para con los demás? ¿Por qué mirando la gracia de nosotros no nos importan los demás, hermanos? ¿Cómo somos tan orgullosos, hermanos, egoístas? ¿Cómo este corazón, hermanos, es tan, pero tan desgraciado, hermanos? Y esa es la verdad de las cosas. Nuestro corazón es perverso.
y nos engaña, nos hace inconscientes, nos hace a nosotros vanidosos. Caminar por sendas absurdas, hermanos. Siendo que el mandamiento de Dios es claro, amémonos. Y eso implica buscar el bienestar de los demás por sobre el mío, como Cristo nos amó a nosotros mismos. Yo quiero que, hermano, no se vaya con esta palabra de alguna manera vacía. Yo quiero que usted pueda mirar en su propio corazón y decir, bueno, ¿yo cuánto amo a mis hermanos? ¿Cuánto yo realmente procuro el bien de mis hermanos? ¿Realmente me importan? Porque la respuesta a esas preguntas va a determinar qué tipo de cristianismo vive usted. Nosotros, si queremos caminar con andeo, ¿no? Mirando al Señor de frente, que el Señor nos ve, hermanos, meditemos en las cosas realmente importantes que tenemos que hacer como hijo de Dios. Dios no quiere que usted sea teólogo. Dios no quiere que usted sea la eminencia del conocimiento. Dios no quiere que usted tampoco, no sé, profetice ni haga nada. Dios quiere que usted ame. Eso quiere que usted haga. Que ame a sus hermanos. Eso es lo que realmente agrada a Dios. Y Cristo, hermanos, que nuestro ejemplo de amor está ahí con todo su ejemplo para mostrarnos qué es lo que se hace por amor. Procurar el bienestar de los demás. Mirémonos como un espejo, hermanos. Su hermano, el que está al lado, no tiene que tener ningún merecimiento para que usted le amor, para que usted lo ame. Ninguno. Su hermano, el que está al lado, no tiene que tener ningún tipo de, adquirir algún tipo de, no sé, grado para obtener de usted que usted lo ame. No se trata de eso. Tampoco usted tiene que tener ningún sentimiento para amar a un hermano. No requiere eso. Es un amor ágape. Amar a mis hermanos implica entonces buscar el bien de mis hermanos, implica involucrarme realmente. Recuerde, hermanos, recuerde esto. Dios, que ha sido misericordioso con nosotros, cuando nosotros hablamos de la misericordia, hablamos de una palabra compuesta por dos palabras, ¿cierto? Miseria y corazón. Miseria y corazón. Esto quiere decir que Dios, al ser misericordioso con nosotros, puso su corazón en nuestra miseria. Eso es lo que pasa, eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros éramos miserables, hermanos amados. Viles, ruines, desgraciados. Nosotros vivíamos en la miseria. Y Dios en su amor puso su corazón por nosotros y nos salvó. Y eso le costó, sufrió, le costó dolor. Ahora, esa misericordia es la que nosotros somos llamados a dar a nuestros hermanos. Mirar a mi hermano, que quizás está pasando alguna miseria, y no solamente ayudarle a hacer una ayuda, ay, tenéis plata para yo salir de esto. No, se trata de poner mi propio corazón en su miseria y acompañarlo. Se trata de yo preocuparme realmente qué es lo que está sucediendo y cómo lo puedo ayudar. Se trata realmente de amar procurando su bien. Eso es lo que somos llamados a hacer. Hermanos amados, es importante que nosotros podamos meditar en esto. Porque si queremos amar genuinamente como Dios amó, entonces tenemos que ser benignos los unos con los otros. Y el ejemplo ya está dado. Así que roguemos a Dios para que nos ayude a amarnos, ser benignos y poner al otro por encima de nosotros mismos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Dios, damos gracias a usted, Señor, por su palabra. También damos gracias, Señor, por su amor, por su benignidad. Porque aún no mereciendo nada suyo, Señor, usted ha sido bueno con nosotros. Rogamos a usted, Señor, que podamos nosotros caminar también por esa senda, para que podamos amarnos los unos a los otros, para que podamos procurar el bien de mis hermanos. Le damos gracias, Señor, por su palabra en el nombre y por los méritos de Cristo, su Hijo, nuestro Señor. Amén.